Y bueno amigos, estamos aquí listos por supuesto para comentar cositas bastante chéveres e interesantes relacionadas con el Real Madrid. Seguramente a ustedes les va a encantar porque la nueva superestrella del Palanca Fútbol Club, Víctor, pero sin C, Víctor Roque, es fanático de Cristiano Ronaldo. Se han destapado un montón de cosas. A mí en lo personal tengo que reconocerlo, me parece sumamente irrelevante este tipo de cosas. Pero creo que es importante comentarlo y ya les voy a explicar por qué. También vamos a ver algo de Bernardo Silva que ha reventado al Atleti, aunque después lo ha matizado un poquito. También vamos a repasar algo de Moyoro, que básicamente está diciendo que el altavoz mediático madridista, como él le llama, es el que ha hecho que despidan a Luis Enrique en esta situación de la selección española de fútbol, por supuesto. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que la verdad a ustedes seguro les va a parecer también brillante. Así que lo de siempre, vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a empezar a repasar algunas cositas. Quiero que escuchemos primero lo de Bernardo Silva, que me ha llamado mucho la atención, la verdad, unas palabras bastante interesantes que ha dejado el futbolista de la selección portuguesa hacia su compatriota Bernardo Silva. Así que vamos a escucharlo porque la verdad es que es bastante chévere. Para jogador como o Félix, e mais uma vez isto não é uma crítica ao Atlético, o Manchester City eu vim para um ambiente que se enquadrava exatamente com as minhas qualidades, tudo perfeito para mim. E o Félix, por força das circunstâncias, na minha opinião, acabou por ir para o sítio errado. E portanto, perguntam-me a mim, se tivéssemos feito o caminho inverso, teria eu tido sucesso no Atlético de Madrid? Eu se calhar não. Provavelmente teria tentado adaptar-me. Agora, estou feliz com o que lhe tem vindo a acontecer agora nos últimos tempos, porque o vejo bastante mais feliz. É jogador muito mais forte hoje em dia do que era há uns anos atrás. Y bueno, cracks, ahí lo que les estaba comentando, eso es lo que comenta este caballero del Atleti y del actual futbolista del Barça, aunque sea en calidad de cedido. Me parece ridículo, me gusta que le metan palos al Atleti, sobre todo porque el Cholo es un cretino, los aficionados del Atleti en gran parte son unos cretinos, pero creo que es el mismo discurso este guardioléstico, como quieran llamarlo, Xavi barcelonesco, o sea, del estilo de que no sé qué, de que lo otro, y me va a disculpar con todo el respeto del mundo, pero si tú, para ejercer tu profesión, tienes que tener ciertas cosas, y me parece que no eres uno de los mejores profesionales que se puedan tener, porque como les digo, obviamente hay campos en los que los seres humanos destacamos más que otros, creo que en esa parte estamos todos de acuerdo, pero lo que me parece realmente absurdo es escuchar este tipo de cosas, y creo que como les decía, es parte del relato que nos intentan siempre clavar esta gente del estilo de no sé qué, un relato de nunca acabar, pero bueno, creo que ya deberíamos estar acostumbrados. Y como otra cosa que les quiero mostrar, es lo que ha dicho Víctor Roque, el nuevo fichaje del Barça, el que se supone que va a venir aquí a reventar todos los récords de Cristiano. No, mentira, esto es un chiste. De hecho, creo que hay mucha gente equivocada diciendo que los culés no deben ilusionarse con el fichaje de Roque. Yo creo que es todo lo contrario y tienen todo el derecho del mundo de ilusionarse, más teniendo en cuenta lo que está pasando con Lewandowski, que pese a todo tiene 8 golitos. O sea, tampoco es que está tan mal el polaco. Pero sí me parece bastante curioso porque, ya les voy a decir porque vamos a ver el video rápidamente y en breve lo vamos a conversar. Vamos lá, o seu maior ídolo no esporte, ¿Cuál de es el forma mayor ídolo geral, del quem que é? deporte? Cristiano Ronaldo. Gênio. Vamos lá. Genio. Bueno, esto es lo que les decía. ¿Cuál es tu mayor ídolo del deporte? En el deporte me imagino que se refiere al fútbol en general y no duda ni un segundo en decir que ha sido Cristiano Ronaldo. Repito, a mí me parece esto sumamente irrelevante porque en 2 años si este chico se gana 2 pichichis, nadie se va a acordar de que su principal ídolo era Cristiano Ronaldo. Lo he traído porque me da mucha risa porque siempre lo esculé que Bellingham era de Messi, que hacía así por Messi. O sea, el mismo cuento de nunca acabar. Que esta gente es igual como lo del Golden Boy. A mí lo del Golden Boy es que me da exactamente igual. A mí me gusta es que Bellingham terminó firmando por el Real Madrid y está metiendo goles para el Real Madrid. En cambio, esta gente sí vive un poco más de esto y por eso creo que era interesante traerlo acá para comentarlo con ustedes. Para que vean que creo que Iniesta también tenía un cuento con el Real Madrid, pero
nosotros los madridistas no nos conformamos con estas estupideces y estas pequeñeces, nosotros nos conformamos con títulos y con que los mejores futbolistas acaben jugando en el Real Madrid. Y es entendible lo de Bellingham, teniendo en cuenta que si era el Barça cuando estaba pequeño, se dio cuenta de la mafia que es el Palanca Fútbol Club y por supuesto ha elegido ser del lado correcto de la historia, como diría el grande Thibaut Courtois. Bien, vamos a escuchar ahora lo que les estaba comentando de Luis Enrique. Porque como les decía, prácticamente vamos a escuchar que a Luis Enrique lo terminan despidiendo porque fue del Barça, porque el Real Madrid, o sea, vamos a escucharlo desde siempre, pero de una cosa increíblemente absurda. Esto me lo he encontrado y creo que ustedes se van a reír al igual que yo. Vamos a empezar a escuchar. Barak, escúchame una cosa, Barak. Si a Luis Enrique lo reventaron, a Guardiola ya lo sacan del país, es decir... Imagínate una... Esto estaban hablando de algo que había comentado Guardiola, que dice que el varápalo o el golpetazo que les termina metiendo el Madrid en aquella semifinal en el Bernabéu en 10 minutos le hizo cambiar un poco la mentalidad. Y aquí la finalidad de este tema es hablar de la posibilidad de que Guardiola entrenase una selección. El señor que está del lado derecho en sus pantallas justo arriba de mí planteaba el hecho de que entrenara la selección española de fútbol, y esto es lo que se empezó a comentar. Una coalición madridista contra él. Hablo de todos los equipos de Madrid, hablo de todos los equipos de Madrid. Yo no creo que vaya por ahí No, si no sería de los equipos, sería de la prensa. Es decir, y lo hablamos el otro día, a Messi, a Iniesta, a Iniesta aún hay quien lo pueda perdonar, pero a Xavi, a Guardiola, a Luis Enrique, a Lionel Messi, incluso a Sergio Busquets, a Víctor Valdés, a todos estos. Puyol. Puyol en el fondo les ¿Tú crees? Piqué, a Puyol les genera mucho respeto también. Piqué, o sea, son tipos que hagan lo que hagan, los van a reventar. ¿Por qué? Por todo el pasado, por toda la herencia que en su momento dejaron con la camiseta del Barça. Y el que me diga lo contrario, le pido una cosa. Pero ya va. El que me diga. Bueno, chicos, ahí básicamente estamos escuchando que, bueno, esto no tiene nada que ver con Negreira. La única herencia que yo recuerdo de estos caballeros que este amigo me acaba de mencionar es la herencia de Negreira. En Twitter en los últimos meses he visto una cantidad de imágenes que me han mostrado lo que ha sido el fútbol español en los últimos años. Ayer veía un penalti de Cristiano, creo que contra el Rayo, absolutamente desquiciante. Vi uno, creo que contra el Celta de Vigo, se lo hicieron a Bale, una cosa de locos. Y por eso les digo, esta gente no quieren hablar de eso, no hablemos de eso perfectamente. Pero dicen que prácticamente que a Luis Enrique lo termina sacando la prensa de Madrid y también que a Xavi, a esta gente se le odia o no se les tiene el respeto que tal vez ellos piensan que se merecen por lo que consiguieron con el Palanca Fútbol Club. Chicos, yo les voy a decir una cosa. A mí, hablando por mí y seguramente por muchos madridistas que nosotros somos más de tener un criterio un poco más unificado seguramente en ese aspecto, a mí en lo particular, en el caso de Xavi me cae mal porque es un hipócrita, porque es un sinvergüenza, porque es un mentiroso, porque tiene mala memoria, que creo que es lo peor de ser mentiroso, tener mala memoria. Me cae mal Guardiola, porque es exactamente lo mismo. Este tipo de Guardiola es el que te dice no, hay que hacer las cosas lo mejor posible, yo amo las leyes, respeto todo, y después tú las ves en un lugar ahí apoyando o fomentando o pagando la prostitución infantil. Es lo que les estoy diciendo, ese tipo de personas. A mí es que esto obviamente es un ejemplo, no conozco a Guardiola como para decir que esté apoyando eso, pero es un ejemplo, y es lo que le digo, son unos personajes tan hipócritas que da asco escucharlo. A mí me da igual si son catalanes, si son españoles, si son marroquíes, de donde vengan, dan asco. Y este tipo de personas me dan asco porque son tan mentirosos, intentan engañar a la gente con esa sonrisita. Y en el caso de Luis Enrique, hay que decirle al gordito que Luis Enrique termina echándole porque... No voy a decir por qué. Revise los resultados de Luis Enrique y dime qué importante hizo Luis Enrique. Eso es lo único que les voy a decir. Entonces, es lo que les digo. Es todo el tiempo este discurso de los catalanes somos excelentes, buscamos la excelencia, y nunca están buscando por qué o qué los ha llevado a distintas situaciones. Siempre es lo demás. Es igual a lo del caso Negreira. Incluso hemos escuchado a este señor decir que
Lo del caso Negreira prácticamente es algo que ha escandalizado a la prensa, que es una pequeñez, o sea, es lo que les estaba comentando, este mismo relato de toda la vida, y precisamente por esto es que la mayoría de esta gente de este entorno nos cae mal. A mí Busquets, pese a la acción aquella en la que te salió el ojito así para decir el árbitro había sacado la tarjeta, o la vez que él debió ser expulsado y no lo expulsaron. Todas esas situaciones son las que a mí me tienen asqueado de el Palanca Fútbol Club. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando, ahí está más o menos por lo que he hecho este video, porque me parece increíble que de verdad este tipo de personas, lo peor es que él sabe que eso es mentira. Pero como se dirige a cierta cantidad de personas que son unos auténticos retrasados mentales, evidentemente él sabe que esto va a calar de una manera fácil y sencilla. Me toca despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.